Gracias, jóvenes, bienvenidos, buenos días. Si me ven un poco cansadito es porque ando del tingo al tango, pero bueno, ya dicen por ahí, no sé en qué cama despierto, pero literal, literal. El lunes estaba en Puebla, el martes estaba en Apizaco, el miércoles y jueves estaba en Puerto Escondido, hoy amanecí aquí, mañana no sé dónde amanezca, pero bueno. Sean bienvenidos todos y ya sin mayor preámbulo, que ya Octavio me hizo favor de platicar un contexto general, cosa que agradezco, y le doy también la bienvenida a Juan Carlos, que también por aquí anda. Pues vamos a comenzar, señores, y como decía por ahí en un evento que ya llevo varios, 4, 5, 6, no sé cuántos. Agárrense porque hay cosas buenas, muy buenas. Y como bien decía Octavio, procuren no preguntar de momento, déjenme avanzar, déjenme agarrar fuerza. En Puebla inclusive una persona me decía, bájale de velocidad, Toño, porque vas muy acelerado, entonces puedo bajarle de tercera a segunda o de segunda a primera, y ya cuando quieran que le acelero, no pasa nada. Y bueno, pues el tema que hoy nos ocupa, declaración anual personas morales, título 2, en donde realmente hay cosas demasiado interesantes. Pero bueno, pues vamos a comenzar, señores. Aquí algunas sugerencias, y antes de entrar a esta lámina les comparto de que una primera sugerencia es que tengan depurada su balanza de comprobación. Y al decir depurada, señores, o sea que realmente si tengo un saldo de cuentas por cobrar de 100, me deban 100, si tengo un inventario de 20, que tenga 20, si tengo una cuenta por pagar de 80, que sean 80, ¿sí me explicó? ¿Por qué razón? Fíjense nada más el músculo. Ayer me marcan por teléfono y un Zoom y me dicen, Toño, quiero que me asesores. Sale, perfecto. Obviamente pues una asesoría se cobra, ¿verdad? Entonces pues hay que aprovechar los tiempos. Y me decían, el punto central es que quiero que me ayudes a depurar mi balanza. Vean, depurar mi balanza. No, pues yo encantado, dime qué tienes. Dice, pues nada más tengo 3 problemas. En resultado de ejercicios anteriores, en pérdidas fiscales y en acreedores diversos. Y ya cuando me dice eso, yo luego mentalizando, esta persona está comprando factura. Y dicho y hecho. ¿Por qué razón? Porque toda la vida se dedicó a comprar facturas. El asiento contable muy charro es cargo a inventarios o cargo a gasto, cargo al IVA acreditable con abono a acreedores. Ella acreditó el IVA. Y entonces acreedores hoy lo tiene demasiado inflados, 40 millones de pesos. Y eso no se llama depurar contabilidades, eso se llama jugarle al vivo. Entonces nada más para que tengan el dato, o sea, para que vean cómo están las cosas allá afuera, siguen comprando facturas, siguen haciendo porquerías, y perdón por la frase, de verdad me disculpo, pero hay que, con esa declaración de verdad que hoy por hoy la autoridad se va a dar cuenta de todo lo que hagan. Pero bueno, entonces decía, requisitos para presentar la declaración anual: número 1, tener el perfil de contador público, no de abogado, tener experiencia en el llenado de declaraciones, especialista en fiscal, especialista en normas de información financiera. Y es curioso porque últimamente, antes de checar la ley fiscal, checo las NIPS, porque ha cambiado desde el año pasado, ¿de acuerdo? Ahora, nada más un ejemplo, como ejemplo, vean, y no quiero saturarlos, de verdad que no quiero saturarlos. Hoy, por ejemplo, en cuentas por cobrar o cuentas por pagar, ¿de acuerdo? Me dice, dame el saldo en estado de posición financiera. Dame el saldo, por ejemplo, de deudores, o dame saldo de clientes, ¿de acuerdo? Pero también me pregunta, fíjense bien, me pregunta, dame la estimación de la cuenta incobrable. ¿Me explicó? Ahora, ¿por qué menciono de manera precisa? Porque al día de hoy muchos confunden lo que es una estimación, una provisión y una reserva, cosa que es incorrecto. Porque la estimación va referida a cuentas de activo, la provisión va referida a cuentas de pasivo y las reservas va referida a cuentas de capital. ¿Sí me expliqué? De ahí la importancia de las normas de información financiera. Ahí está un primer chispazo. Otro punto, apoyarse con un abogado. ¿Y por qué con un abogado? Vean, obviamente no es la intención explorar el 100% del anual, porque no terminaríamos. Pero bueno, pues finalmente les voy a compartir algunos ejemplos. Ahora, todo lo que estamos platicando, esto sale de nuestro alcance. Vean, falla de internet, no hay electricidad, se cae la página del SAT, la página está en mantenimiento, la página no responde, la página está lenta.
Y es más, si han visto últimamente y si han pagado el año pasado honorarios o arrendamiento, es una cosa curiosa. El pago del mes de diciembre en muchas declaraciones no aparece. ¿De acuerdo? Entonces son de las cosas que tienen que ir revisando. ¿De acuerdo? Y ya aquí hay una posible sugerencia. Si no aparece precargado, ¿de acuerdo? Pues váyanlo a ingresar a otros gastos para que realmente se considere como una deducción autorizada. Cosa que sería incorrecta porque, bueno, hay un anexo exprofeso para honorarios, para arrendamiento, para reciclo. ¿Sí me explicó? Pero eso ya es un problema de la página de la autoridad. ¿Sí me expliqué? Pero bueno, entonces ahí está un comentario. Ahora, aquí para ir avanzando, cuando ustedes se ingresan, para el ingreso pueden ingresar con la contraseña o con la firma electrónica. Ahí no hay problema. Les da la bienvenida, les da el ejercicio, les da el nombre de la empresa, les da el RFC y bueno, pues ahí está la bienvenida. Creo que ahí no hay mayor problema. Ahora, ¿por qué decía que se tienen que apoyar con un abogado? Porque fíjense otra vez en los estados financieros, hay cuentas demasiado específicas que dependiendo del tipo de contrato que estén celebrando, obviamente no aplica para todo mundo y ahí sí cabría la posibilidad, como decía Octavio, de que si yo no tengo estas cuentas por cobrar y si me la pide y no me deja avanzar, le ponga un 0. ¿Me explicó? Ahí sí aplica lo que dice Octavio. Sin embargo, ¿de qué cuentas me estoy refiriendo? Vean, en deudores diversos me pide deudores por primas nacionales y yo pregunto, ¿y qué es eso, verdad? Me pide deudores deudores diversos por reporto. Me pide acreedores diversos por reporto y me pide acreedores diversos por cuentas de margen. Aquí, obviamente, yo no soy el especialista, simplemente les comparto lo que hoy viene en su estado de posición financiera, porque al final del camino, o son cuentas por cobrar o son cuentas por pagar, con una característica particular. ¿Me explicó? Entonces, ¿cuál es un poquito la mecánica de esto? Repito, si ustedes hacen un contrato de esta índole, lo tienen, lo llenan y no pasa nada. Si no tienen este tipo de operaciones, pues simplemente pónganle las que sí correspondan, avancen o pónganle 0 llegado el momento que no les permita avanzar. Pero para que vean que la autoridad hasta dónde está llegando con cuentas demasiado particulares. Ahí se los dejo. Bueno, en este orden de ideas, y también ya alcancé a escuchar que de Octavio decía que toda la información tiene que ser congruente. Aquí, ¿a qué le estamos apostando, jóvenes? Vean, le estamos apostando a que debe haber una congruencia en los comprobantes fiscales. Y aquí vienen algunos problemas, por ejemplo, la regla 2756, si quieren ir anotando, esa regla decía, y hablo en pasado por lo siguiente, la regla 2756 decía que si había problemas con nómina, en el sentido de que la nómina contenía errores o faltaba algún dato, yo la podía haber cancelado y volver a expedirla a más tardar el 28 de febrero de este año. Obviamente a estas alturas ya no puedo hacer nada porque ya se venció el plazo. ¿Se entendió? Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque nóminas tiene un tratamiento particular en la declaración anual y no ha cambiado. ¿Por qué? Nada más déjenme hacer una precisión. Como ya viene precargado toda la nómina, inclusive la PTU, inclusive los viáticos, inclusive los anticipos o rendimientos a miembros de sociedades civiles, el primer filtro que tienen que hacer ustedes de manera manual es el siguiente. Número 1, la nómina ponerle el 47 o el 53% para saber cuánto es deducible y cuánto no es deducible, ¿de acuerdo? Segundo punto, la PTU sacarla de la nómina, literalmente sacarla, porque la PTU es un gasto contable no fiscal, la PTU no es deducible. ¿Sí me explicó? Y los viáticos sacarlo de la nómina. Al decirlo sacarlos, ¿de acuerdo? Hay un apartado en la declaración que dice nómina no deducible y ahí se van a desplegar
ciertos conceptos. Y esos conceptos es la PTU, los viáticos, los anticipos a rendimientos, porque tienen un tratamiento particular. No quiere decir, por ejemplo, que los viáticos literalmente sean no deducibles. Lo que pasa es que tiene un tratamiento específico de acuerdo al artículo 28, fracción 5 de la ley de renta. Por eso lo separo de la nómina. ¿Sí me explicó? Es decir, se deducen como viáticos y no literalmente como nómina. Espero que me vayan siguiendo. Los anticipos y rendimientos también los separo. ¿Por qué razón? Porque eso influye, amigos, para los que somos despachos, en que se va a deducir con el rubro particular que así se llama, anticipos o rendimientos a miembros de sociedades civiles, sociedades cooperativas, y me va a influir, escuchen esto, en el coeficiente de utilidad. ¿Por qué razón? Porque ahí el sistema es tan hábil o tan sistemático que me dice, tomo el anticipo, si tienes utilidad, sumo la utilidad y me da mi coeficiente de utilidad. ¿Me explicó? Y si tienes pérdida, porque se puede tener pérdida, y si los anticipos son mayores, el hecho de que los anticipos sean mayores, aún así me da base para el coeficiente de utilidad. ¿Sí queda claro? Por eso lo tengo que separar. Otro filtro que a muchos nos confunde es el siguiente. Sigo nómina. Ya que hagan ese primer filtro que separan lo deducible, lo exento y lo grabado, y desde luego lo deducible y no deducible, les va a preguntar el sistema, oye, ¿tu nómina se queda como gasto o tu nómina se va al costo? Entonces, ustedes ahí tienen que ponerle mano de obra directa como costo o mano de obra indirecta como costo. ¿Sí me explicó? Que puede ser todo o puede ser una parte. ¿Sí? Ayer, por ejemplo, que estaba en Puerto Escondido, les di una conferencia a la Canirac, que es la cámara que asocia a todos los restauranteros, y hacía una referencia interesante, porque fui a comer a unos restaurantes muy buenos, con chef a un lado, y realmente los platillos no son tan baratos, una entradita 500 pesos, 600 pesos, la pura entrada. ¿A qué evocan esto? Uno tiene que pensar como contador. Le dije, a ver, este platillo cuesta 600 pesos al público, y como es público, tienen un problema esas empresas, porque toda la materia prima grabada al 0%, y al vender al público graba al 16%, su problema se llama IVA. Y tienen otro problema, que cuando yo pago con tarjeta de crédito y incluyo la propina, escuchen esto y espero que así lo estén manejando, la propina es un ingreso para el restaurante, y ya que salga como nómina se tiene que timbrar al trabajador, cosa que no lo hacen. Pero hablando de costo, le decía, mira, pues compra el jitomate, compra los chiles, compra el azúcar, compra lo que tú quieras, y créanme lo que por el platillo ya elaborado ni siquiera llegan al 50% del precio de venta. Por lo tanto, el restaurante es un gran negocio. Gran negocio. ¿Sí queda claro? Pues ese ejemplo tan rudo, tan rudimentario, hoy se lo pide la declaración, separa la materia prima que forma parte del costo por los inventarios, ¿me explicó? La mano de obra, los cargos indirectos. Ahora, fíjense, aunque estamos poniendo un ejemplo en fiscal, eso me lo llevo al estado de posición financiera, porque obviamente debe haber una congruencia entre lo fiscal y las NIPS. Ahora, hablando de inventarios, fíjense, nada más para que tengan el dato. Si ustedes manejan inventarios, les va a preguntar la declaración en su estado de posición financiera, les va a preguntar, dame el inventario de materia prima, primer dato. Dame el inventario de producción en proceso, segundo dato. Dame el inventario de artículos terminados, tercer dato. Dame el inventario, escuchen esto, de mercancía en tránsito, cuarto dato. Y dame la estimación del inventario obsoleto o de lento movimiento. Y yo pregunto, ¿y qué es eso? Pues tienen que estudiar la norma de información financiera C4 para saber
¿en qué momento puedo hacer un castigo a inventarios? Y dije estimación, porque seguramente si ustedes manejan inventarios, pues hagan un recuento de lo que tienen y seguramente tienen inventarios obsoletos, inventarios de lento movimiento, inventarios siniestrados, y eso lo tienen que documentar, porque hoy su declaración se los pide. ¿Se entendió? Ok, bueno, seguimos. Entonces decía, tener los comprobantes fiscales a la mano, balanza de comprobación, estados financieros básicos, papeles de trabajo, que papeles de trabajo realmente es toda una odisea, Y pongo un ejemplo, vean, para irle variando y dándoles chispazos. Hablando de activos fijos, deducción de inversiones, ¿me explico? ¿Cuál es una novedad hoy de su declaración anual? Vean, desde luego se van al rubro de deducciones y empieza con nómina, luego gastos, luego deducciones relacionadas con la nómina, luego deducción de inversiones. Estoy como que citando la estructura de los gastos, de las deducciones. Bueno, en deducción de inversiones se van a encontrar con una sorpresa. ¿Y la sorpresa cuál es? Dice, dame el monto original de la inversión. Creo que eso se sobreentiende. ¿Me explicó? Lo que yo pagué. ¿Dónde está el punto interesante? Luego dice, dame los gastos relacionados con el activo fijo. Y yo pregunto, ¿a qué tipo de gastos? No gasolina, no seguro, no mantenimiento, no llanta, porque esos son gastos de operación. ¿Sí me explico? Que a propósito de gastos, saliéndome un poquito del ejemplo, hoy por hoy el estado de resultados les pide que clasifiques los gastos de la siguiente manera: gastos generales, gastos de administración y gastos de venta. ¿Me expliqué? Ahora, ¿dónde está un problema? De que muchos de ustedes manejan comisiones bancarias y las comisiones bancarias las asumen como un gasto, ¿de acuerdo? De financiero. Eso no es cierto. Las comisiones bancarias siempre han sido un gasto de operación. ¿Me explico? Ahora, volviendo con el activo fijo. Cuando venga ese tipo de preguntas, aquí la reflexión es la siguiente. Tienen que saber el por qué la declaración me está pidiendo cierta información precisa. ¿Y saben cuál es la respuesta? Reforma del 2022, artículo 31, segundo párrafo de la ley de renta. Y en ese artículo 31, segundo párrafo dice que hasta en tanto no esté mi activo fijo en condiciones de uso, todos los gastos inherentes como fletes, transportes, embalaje, seguro, ¿me explicó? Se van a capitalizar. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes le pongan gastos de los que estoy mencionando, el sistema lo suma. ¿Sí me expliqué? Por lo tanto, si no tienen ese tipo de operaciones, ahí sí, la sugerencia de Octavio, 0. ¿Sí queda claro? Porque no en todos los activos fijos tienen gastos que se capitalizan. Creo que se sobreentiende, ¿no es cierto? Entonces, a eso me refiero, donde deben de estar demasiado atentos al llenar su declaración. ¿Vamos bien? O sea, de momento me voy a segunda y luego me bajo a primera. Pero bueno, de ahí la importancia de los papeles de trabajo. Declaraciones provisionales y anuales que ya vienen de años anteriores. Alguna información ya va a venir precargada, en particular, coeficiente de utilidad y pérdidas fiscales. ¿De acuerdo? Declaraciones informativas, por ejemplo, como la DIOT, como informativa pagos al extranjero, que por cierto, en gastos, si ustedes pagan al extranjero, hay un rubro en particular que les pide, dame los honorarios pagados al extranjero. ¿Y por qué digo esto? Por una razón sencilla, porque hay una característica en el título quinto, pagos a residentes del extranjero. ¿Y cuál es la característica?
que en el momento que es devengado el gasto, escuchen esto, se tiene que enterar la retención, aunque el honorario no esté pagado. Y hay otra frase interesante en extranjeros que dice: cuando tú le evites una erogación al extranjero, eso se considera como ingreso para el extranjero. Ahora, si no me explico, es como decirles: ella es extranjera y le doy de comer, ¿quién lo paga? Yo, ingreso para ella. Él es extranjero y le doy habitación, ¿de acuerdo? ¿Quién lo paga? Yo, para él es ingreso. Él es extranjero, fíjense bien, y no tiene carro, yo le asigno un carro, ¿quién lo paga? Yo, para él es ingreso. Y lo más importante, ella es extranjera y me dice: yo quiero llevarme el $1,000,000 netos, ¿quién absorbe el impuesto? Por lo tanto, el impuesto para ella es ingreso. ¿Han escuchado la piramidación o el gross up? ¿De acuerdo? Es una chulada, porque seguramente muchos de los aquí presentes pagan al extranjero. Muchos, y más cuando son empresas internacionales. ¿Queda claro? O sea, y si no, pues ya saben cómo tiene que tratarse esto. ¿Sale? Bien. También hay que tener cuidado el dictamen fiscal, que aquí las cantidades ya se actualizaron, Vamos a ver por resolución miscelánea cuánto es la cantidad que de manera opcional está establecida para que yo me pueda dictaminar, porque de hecho es una pregunta que le hace la declaración. ¿Estás obligado a dictaminarte, sí o no? ¿Ejerce la opción de dictaminarte, sí o no? ¿Presentas la informativa sobre la situación fiscal, sí o no? ¿Me expliqué? Ahora, un detalle curioso, otra vez le meto segunda. Cuando ustedes pongan que se van a dictaminar, de hecho hay dos anexos de la declaración anual, la parte fiscal y la parte financiera. ¿Se entendió? Cuando ustedes pongan que se dictamina, escuchen, no se va a habilitar la parte financiera, solamente llenan la parte fiscal. Y la situación es lógica. ¿Por qué razón? Porque los 4 estados financieros, ¿quién los va a presentar? El auditor en su dictamen. Entonces, ahí sí la empresa no hace nada. ¿Sí queda claro? Entonces vean, o sea, como que vamos bien y luego nos regresamos, pero bueno. Diferente sería del ICIP, porque es uno como mini dictamen, dependiendo obviamente si rebasan la cantidad que les voy a comentar un poquito más adelante. Ahora, otro detalle, fíjense, y dejen de hidratarme porque ando crudo. No sé qué es eso, ¿verdad? Mándese. Ando crudo, pero bueno. No, me pega más una desvelada que una borrachera. Pero bueno. Decía otro detalle, y me regreso otra vez a la reforma del 2022. Fracción 19 del artículo 76 de renta. Cuando una persona se dictamina de manera obligada o de manera opcional, esa fracción que acabo de mencionar dice que debo de acompañar a mi acta de asamblea ordinaria un estudio sobre la situación fiscal del contribuyente. ¿Queda claro? Y si hoy por hoy no presentamos ni siquiera el informe del administrador, el informe del comisario, mucho menos vamos a anexar el estudio. Pero hoy esa fracción es precisa: dictamínate y en tu acta asamblea ordinaria acompaña el estudio sobre la situación fiscal. Fracción 19 del 76. ¿Sí queda claro? Ahora, todo esto es importante porque las actas de asamblea forman parte de la contabilidad. Y para que tengan el dato, al igual que las actas, las declaraciones, los medios de defensa, en algunos casos los contratos, escuchen esto, artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, se deben de guardar por toda la vida que subsista la empresa. Ya ni siquiera 5 años, forever, ¿se entendió? Forever. Ahora, voy a hacer una pequeña precisión, que todo esto combino lo contable con lo fiscal y tiene que ser congruente. Fíjense, un ejemplo, aquí en estados financieros, y ahorita le voy a soltar una
un minuto el micrófono a Juan Carlos. Hay mucha gente que hace lo siguiente. Vean, y pongo un ejemplo que fue una pregunta concreta de ustedes. Alguien me pregunta: Toño, el banco me depositó 500,000 pesos de más. Sale, ¿qué hago? Devuélvelos. Y me dice el cliente: ¿cómo crees? ¿Nos los devolvió? Sale. Ok, acumúlalos. ¿Cómo crees? ¿A poco el SAT se va a dar cuenta? Claro. ¿En dónde creen que se va a dar cuenta? En el estado de flujos de efectivo. Porque ahí van a reflejar todo lo que pise el banco y todo lo que salga del banco. ¿Se entendió? Entonces hoy ya va a ser imposible que le jueguen rudo al SAT. Ya sea en la parte fiscal o en la parte financiera, se va a dar cuenta de qué está haciendo el contribuyente. ¿Se entendió? Un comentario, Charlie, del estado de flujos de efectivo, por favor. Particularmente eso, yo creo que hay dudas sobre el tema de las notas a los estados financieros. Recordemos que las notas a los estados financieros particularmente deben revelar y pueden ser leídas por cualquier usuario de la contabilidad, y para eso hay dos tipos de usuarios de la contabilidad, que pueden ser los usuarios internos o los usuarios externos. En ese sentido, hay que ser muy precisos con lo que vamos a revelar justamente con las aplicaciones de los flujos de efectivo, porque recordemos que en ese caso tendríamos tres rubros importantes: el de operación, que básicamente tendrían que ver con toda la relación en proveedores, en clientes, y dependiendo también del tipo de flujo de efectivo que queramos utilizar, que puede ser el método directo o el método indirecto. Creo que un punto importante sería indicar cuáles, en las notas a los estados financieros, cuáles son esas aplicaciones que estamos realizando, si son positivas o negativas, dependiendo el signo o el resultado de mi estado de posición financiera. Entonces va a ser importante que indiquemos cuáles va a ser por cada uno de los rubros las aplicaciones, y si tenemos un rubro que llega a saltar, indicar el motivo por el cual esté haciéndose esa aplicación, ya sea de manera positiva o negativa, ¿no? Entonces, creo que eso es algo importante, hablar sobre las notas de revelación particularmente, no nada más en el tema del flujo de efectivo, sino también en el propio estado de posición financiera, porque puede haber partidas importantes o interesantes que tengamos que estar revelando. Hace un par de días me preguntaban: oye, ¿y todas las cuentas, hablando del estado de posición financiera, deben de tener una nota en el rubro del estado financiero? Yo les diría no, nada más las más relevantes y las que consideremos que hubo alguna situación extraordinaria dentro del ejercicio, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que en el tema del capital, en el capital social, especifiquemos posiblemente la tenencia que tiene cada uno de los socios. Podríamos revelar para que a la hora de que se abra la propia nota, que ojo, no vayan a creer que a la hora de que ponemos la nota les pinta en rojo en el estado financiero, es de que no nos va a dejar seguir, sino simplemente indica que particularmente en ese rubro o en esa cuenta hay una nota al estado financiero. A la hora de que se hace la descarga, va a aparecer propiamente la nota a ese financiero. Esos serían particularmente los comentarios, maestro. Gracias, Juan Carlos. Eso que dijo Juan Carlos de forma muy ágil, ¿de acuerdo? Como gacela. Y un estado financiero que deben de poner especial atención es el estado de flujos de efectivo. ¿Y por qué deben de poner especial atención? Porque por historia o por experiencia, prácticamente ninguna empresa lo hace. Al igual el estado de cambios en el capital contable. Por ejemplo, que eso no les asuste. ¿Por qué razón? Porque de verdad que si se ponen de manera puntual a hacerlo, es muy fácil. Juan Carlos decía, y nada más tomen la parte importante, dice: hay dos métodos para hacer el estado de flujos de efectivo: el método directo o el método indirecto. A mí en lo particular me gusta, por la simplicidad, el método directo. ¿Por qué razón? Porque vean, van a tomar el saldo inicial del banco, saldo inicial, le van a sumar o restar partidas de operación, básicamente clientes, proveedores, gastos y demás. Le van a sumar o restar
partidas de inversión. Vean cómo cambia el concepto. Primero es de operación y luego de inversión. Y luego le van a sumar o restar partidas de financiamiento. ¿Sí me explicó? Y con eso tienen que llegar exactamente al